Bautista del Sur. Y también trabaja como editor de libros y recursos cristianos. Él está casado con Erika y tiene una hermosa hija de nuestra hermana Adriana. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar con mucha alegría al pastor Pepe Mendoza para este segundo taller. Adelante, Pepe. Dios te bendiga y te use mucho en esta mañana. Buenos días, hermanos. Qué alegría estar aquí con ustedes. Realmente me gozo de la oportunidad de poder compartir este tiempo y este tiempo especial con cada uno de ustedes. Y yo quisiera en esta mañana que me acompañen por un momento a orar para poder empezar nuestro tema y aprovechar el tiempo. Son 10:36, tenemos hasta las 3:46, según me han dicho, ¿no es cierto? Que es ayuno hasta la tarde, así que veremos cómo aprovechamos este tiempo de la mejor manera posible. Así que acompáñenme a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que voy a pasar con mis hermanos, aunque no los puedo ver, aunque, Señor, me hubiera gustado poder estar delante de ellos y poder mirarlos y poder compartir, Señor, de este tema presencialmente con ellos. Igual, Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de poder tener esta oportunidad de compartir tu palabra. Sabemos que es un tema importante, sabemos que es un tema trascendente. A ti te suplicamos, Señor, entonces que nos bendigas, que nos guardes y que realmente, Señor, podamos sacar elementos prácticos, Señor, para nuestra vida cristiana, de tal manera que podamos realmente, Señor, ser discipuladores y discípulos conforme a tu plan, Señor, conforme a lo que tú has establecido. Señor, guárdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a empezar y yo quisiera simplemente volver a tomar nota de algunos aspectos que hablamos el día de ayer. El día de ayer estábamos hablando básicamente del ser y hacer discípulos. Y yo le doy gracias a las personas que se tomaron su tiempo para escribirme, porque varios de ustedes me escribieron por el WhatsApp ayer comentándome del tema. Y yo me di cuenta de que habíamos entendido una realidad fundamental. La realidad fundamental es que el discipulado como tal es una expresión exhaustiva del carácter cristiano. Yo creo que a veces nosotros nos preguntamos, en realidad, ¿cuál es el modelo que el Señor Jesucristo dejó para que nosotros sirvamos como iglesia? ¿Cómo es que el Señor modeló la forma en que nosotros vamos a crecer y desarrollarnos? Y a veces no nos damos cuenta que el discipulado viene a ser en esencia la tarea y la forma fundamental establecida por el Señor para que nosotros vivamos nuestra vida de iglesia. De tal manera que nosotros podemos decir que desde el momento en que el Señor nos llama, nos convierte, nos regenera y nos transforma, hasta el momento en que el Señor nos llama a su presencia o viene por segunda vez, nuestro carácter fundamental es de discípulos. Nosotros somos discípulos y estamos llamados a ser discípulos. Y el día de ayer nosotros veíamos este pasaje tan conocido por todos nosotros y yo les decía ayer cuán difícil es predicar un pasaje conocido, pero es un pasaje que nosotros debemos volver a él una y otra vez porque es un pasaje que podríamos decir así, que es el pasaje abarcador de toda la experiencia cristiana. Es el pasaje de despedida de nuestro Señor Jesucristo. El evangelista Mateo tiene dos pasajes en su evangelio que son pasajes todo abarcadores, que son pasajes exhaustivos, que son pasajes universales, de los cuales ningún cristiano puede escapar. Uno es Mateo 28, 18 al 20, y otro está en Mateo 11, del cual compartiremos el domingo en la mañana. Pero básicamente en este pasaje de Mateo 28, yo quiero volver a recalcar sobre ustedes, hermanos, que este es un pasaje del cual no nos podemos escapar. Que este es un pasaje que realmente busca mostrarnos la intención universal del Señor con respecto a la tarea que Él nos ha encomendado. Ya ayer yo les decía cómo la palabra todo está escrita una y otra vez.
de tal manera que no hay forma de que yo pueda decir, este pasaje no me compete, este pasaje no tiene relación conmigo, sino que más bien esta palabra todo nos involucra a todos nosotros y nos pone en un gran marco de referencia en donde el Señor está gobernando. Si lo volvemos a ver, y ustedes me acompañan a Mateo capítulo 28, los versos 18 al 20, nosotros podemos encontrarlos todos y yo quisiera que los volvamos a reafirmar. El primer todo tiene que ver con la autoridad del Señor. Toda autoridad me ha sido dada. La primera cosa que nosotros entendemos, y lo vimos el día de ayer, es que la autoridad es de nuestro Dios. O sea, nosotros descansamos en el hecho de que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo gobierna. Esa autoridad no nos la está delegando, sino que nos está diciendo, tú puedes estar tranquilo porque yo tengo el control sobre todas las cosas. Toda autoridad me ha sido dada a mí. Luego hay un segundo todo. Esa autoridad no es regional, no es eclesiástica, no es meramente terrenal, sino que lo involucra el cielo y la tierra, por lo tanto involucra al universo entero. Jesucristo tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Esa completa autoridad del Señor es nuestra garantía para poder realizar la tarea que Él nos está encomendando. El hecho de que el Señor gobierna, no gobernamos nosotros, pero nosotros como sus mayordomos vamos en su nombre. Recordemos que esto lo vemos en el ministerio de Jesús, cuando Jesús enviaba a sus discípulos en estos periodos de prueba. Cuando el Señor envía, ¿no es cierto?, a sus discípulos a conquistar el mundo para Cristo, también es en base a su autoridad. No en base a nuestra autoridad, sino en base a su autoridad universal sobre el cielo y la tierra, por lo tanto es el segundo todo. Luego nos dice, vayan pues, y ahí está esta conclusión, no es solamente vayan, sino que vayan por esto. O sea, vayan en base a mi autoridad. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros entendemos que la realidad del ser humano es una realidad de hostilidad contra el Señor. Eso es innegable. Nosotros vamos a ir a obrar en medio de un mundo que ha rechazado, que es enemigo de Dios. Por lo tanto, descansamos en su autoridad y el Señor nos dice, vayan pues y hagan discípulos, y nos encontramos con otro todo, con otro universalismo de todas las naciones. Y aquí ya se ha hecho la discusión, especialmente en términos de evangelismo, de que todas las naciones no son los países, sino que son las etnias. Y yo con esto quiero recalcar un aspecto fundamental. El aspecto fundamental no solamente de las etnias o de las razas o de los idiomas, sino que no hay ser humano que quede afuera de este llamado. O sea, el llamado es a ser discípulos entre todos, entre todas las naciones, entre todos los grupos humanos. Nuevamente, el Señor universaliza este llamado. Y si nosotros lo queremos ver desde nuestro pequeño universo, simplemente nosotros tendríamos que decir que es entre todos los miembros de nuestra iglesia y entre todos aquellos que el Señor traiga en salvación a incorporarse a su pueblo. Nadie debe quedar afuera de esa realidad. Esa es la universalidad del llamado al discipulado. Ahora, ¿de quién es esa responsabilidad? Pues como lo decíamos ayer, esta responsabilidad no recae en el discípulo, porque el llamado del Señor es a que el discipulador haga a la persona discípula. Por lo tanto, se trata de un proceso de confección. Se trata de un trabajo que nos corresponde a nosotros, que es, así como hablamos de la gran comisión de ganar una persona para Cristo, esta comisión se extiende porque el verdadero llamado es ganarlo como discípulo, no como convertido. ¿Por qué? Porque la conversión le pertenece al Señor.
El Señor es el que convence, el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. El Señor es el que cambia tu corazón. Jesucristo es el que entrega su sangre para tu salvación. Por lo tanto, el siguiente paso es el hacer discípulo. No solamente nos habla de una realidad, sino de una responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de hacer de ese creyente un discípulo. Y hacer de ese creyente un discípulo no tiene que ver con su transformación espiritual, sino que la palabra discípulo, como lo veíamos ayer también, y me interesa recalcar esta realidad porque yo creo que es importante volver a reafirmar estas verdades. La palabra griega, como lo veíamos ayer, para discípulo es la palabra mathetes, M-A-T-H-E-T-E-S. Yo quería, y creo que les dije ayer que yo quería hacerles ver una figura interesante de esta palabra, que es el inicio de la palabra, o la raíz de la palabra, que es la palabra, las palabras o las letras M-A-T-H. M-A-T-H es de donde viene nuestra palabra matemáticas. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere que haga es que yo logre que una persona con la cual yo estoy trabajando se pueda esforzar, porque la palabra más en griego tiene que ver con esfuerzo, o sea, una persona que se disponga a esforzarse, y en segundo lugar, que se esfuerce para pensar con precisión. O sea, mi responsabilidad es guiar a una persona a que se esfuerce en su crecimiento espiritual y pueda hacerlo con precisión. Eso es el discipulado. El discipulado tiene como consecuencia la transformación de la persona, pero mi responsabilidad tiene que ver con el hecho de ganar a esa persona para que se esfuerce y buscar que esa persona piense con precisión, o sea, guiarla en el conocimiento de la palabra de Dios y en las disciplinas espirituales, de tal forma que esa persona yo la gane por el esfuerzo que está dedicando y por el deseo de alcanzar la precisión. Hasta ahí, ese es el límite de mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo empezaré a entregarle el conocimiento de la palabra, el ejemplo, el afecto, y esa persona redundará en ese afecto en una búsqueda personal del Señor. Entonces dice, hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando aparece la idea del bautismo, nos encontramos nuevamente con otro todo, porque nos encontramos con el todo de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de tal manera que la adherencia del discípulo no es conmigo. La adherencia del discípulo es en una completa identificación con las tres personas de la Trinidad a quien se debe. No tengo autoridad, la autoridad es del Señor. No tengo, en cierto sentido, un espíritu de adherencia hacia mí como discipulador, sino que la adherencia del discípulo es a una comunión plena y total con el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No aparece mi nombre en ningún lado. Yo solamente soy un obrero en este proceso de construcción, pero tengo esa responsabilidad. Yo tengo que hacer un discípulo. Y hacer un discípulo involucra entonces llevarlo a que se esfuerce y llevarlo a que piense, que piense con precisión y que tenga una comunión completa con las tres personas de la Trinidad. Esa es la idea. Y luego aparece otro todo cuando dice enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Ahí está otro todo. Todo lo que les he mandado, yo tengo que enseñarles, pero no enseñarles en el sentido de conocimiento intelectual, sino enseñándoles a guardar.
O sea, la preocupación del discipulador es que haya precisión en el conocimiento, pero que ese conocimiento los lleve a una aplicación total, a guardar o a aplicar o a practicar la verdad espiritual. De tal manera que no estamos hablando solamente de un salón, de un aula de clase, de un libro, de un manual, sino que estamos hablando de una experiencia de vida. Y ayer decíamos que es interesante que el discipulado no es de 6 meses, no es de 3 meses, no es de verdades básicas del cristianismo, sino que el afán universalista de Mateo habla de que el discipulado es una experiencia de toda la vida, porque dice que guarden todas las cosas que yo os he mandado, todo. ¿Cuánto tiempo yo requiero para enseñarle a una persona todas las verdades de Dios? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Me va a tomar mi vida y la próxima. Porque lo que está mostrando aquí es que estamos hablando de una comunión de largo alcance. En todo sentido, este pasaje es universal, no es restrictivo, no queda restringido a la vida de la iglesia, no queda restringido al culto dominical, no queda restringido a un ministerio. Es universal en el sentido que el Señor tiene autoridad sobre el cielo y la tierra, de todas las naciones. Yo no quedo restringido con ninguna persona, con este sí o con este no, sino que es una responsabilidad que me compete con todos y que nos compete a todos. El hacer discípulos es universal, es una responsabilidad de todos los creyentes y requiere que enseñemos todo, guardar todo. Ni siquiera es, te voy a dar una clase de teología sistemática y me voy, sino que enseñarte a guardar significa caminar contigo para ver que eres capaz de aplicar la verdad. Y por último, lo último que este pasaje nos enseña es que el Señor dice, recuerden, yo estoy con ustedes y nuevamente todos los días. Nuevamente la presencia universal del Señor garantiza la eficacia del discipulado, porque nunca estaremos solos. Nunca dejaremos de tener el respaldo de la autoridad del Señor. Nunca, porque los dos portalibros que sostienen esta enseñanza son la autoridad universal del Señor y la presencia permanente del Señor sobre nuestras vidas, que garantiza la eficacia de este trabajo. Ahora, entre las cosas que me preguntaban ayer alguien me dijo, Pepe, muy lindo, este es el ideal, pero es tan difícil ponerlo en práctica. Tenemos tantos ministerios y tantas tareas, pero ¿cómo nosotros podremos hacer esta tarea de manera personal? ¿Qué significa finalmente este discipulado generacional? Y yo creo que es una pregunta válida, pero es una pregunta que yo quisiera enmarcar dentro de una realidad que es fundamental entenderla, hermanos. Dije cuando en mi saludo, durante el tiempo de mi saludo, yo les dije que realmente yo consideraba este tema como profético. No solamente por las condiciones de la pandemia, sino por las condiciones en las que se está moviendo nuestra civilización. Definitivamente nosotros vamos a ver en los próximos años, vamos a ver una verdadera oposición radical en contra del cristianismo. Ya los valores del cristianismo están siendo cuestionados. Ya la realidad y la presencia de la iglesia está siendo cuestionada en el mundo. No solamente como lo hizo la Ilustración un par de siglos atrás, diciendo que los cristianos deben quedar restringidos a la esquina de su fe sin participar en la esfera pública, que esa es una realidad que está latente en el mundo entero en nuestro tiempo, sino que estamos entrando a un tiempo de una oposición beligerante contra nuestras creencias y aún contra nuestro derecho de existir. Ahora, esa realidad no es nueva. Esa es la realidad que vivieron los cristianos durante los primeros 4 a 6 siglos de existencia. Esa es la realidad que vivió el protestantismo durante el par de siglos mientras se afirmaba. Por lo tanto, esto no es nuevo.
Pero nosotros debemos entender entonces cuál es la figura fundamental para vivir la iglesia, que no sea necesariamente la institucional, que no sea necesariamente la templocéntrica, que no sea necesariamente la visible. Y ahí es donde tenemos que volver a la realidad del discipulado universal, tal como el Señor lo ha establecido en su palabra. Volver a entender que somos un cuerpo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, como dice el apóstol Pablo, se trata de una vitalidad que nosotros debemos volver a entender que se transmite entre el discípulo y el discipulador de una manera constante, de tal manera que esta es una realidad de vida que sostiene a la iglesia más allá de sus figuras evidentes, públicas o institucionales. Somos responsables de que el cristianismo prevalezca y que prevalezca por la vida del Espíritu en nosotros, que se transmite de vida en vida, tal como es el diseño de Dios para su iglesia. Por eso tenemos que volver a reconocer la necesidad vital del discipulado generacional, como lo hemos llamado, que es el hecho de saber que los más antiguos tenemos una responsabilidad con los nuevos. Tenemos una responsabilidad con las cosas que hemos aprendido para poder transmitirlas a las generaciones posteriores, que los padres tienen responsabilidad con sus hijos, que los mayores tenemos responsabilidad con los jóvenes. Nosotros vivimos hoy en una sociedad atomizada, en una sociedad que ha perdido de vista a sus pares. Vivimos encerrados con nuestros ojos en el celular, mirando solamente aquello que nos gusta mirar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora cada uno puede tener su cuenta de Twitter, su cuenta de Instagram, su cuenta de Netflix, su cuenta de Spotify. Pero ninguna de las cuentas son iguales a la del otro, porque cada uno selecciona lo que quiere ver y no ve lo que los demás ven. Cada uno selecciona lo que quiere escuchar y no escucha lo que otros están escuchando. Y eso nos ha dividido por completo, porque hay un gran sector de la sociedad que piensa que el otro no existe y se sorprende cuando escucha algo diferente y dice que tiene que morir porque no debe vivir, porque en su universo personal esa persona no existe. Hermanos, nosotros tenemos que volver a abrir nuestros corazones y reconocer que necesitamos hacer discípulos, que esa es la tarea laboriosa. No convertimos a la gente, la conversión es del Señor, porque la salvación es del Señor. Pero cuando una persona viene a Cristo, nosotros nos esforzamos para que esa persona se esfuerce y pueda caminar con precisión. Y esa responsabilidad es universal. Cada uno de ustedes, los 228 personas que estamos en este lugar, tenemos que decir: yo soy un discipulador y soy un discípulo. Yo puedo reconocer, hermanos, que aún 41 años después de mi conversión, yo todavía soy discípulo. Y 41 años después de mi conversión y con 30 años y algo, ¿no es cierto?, como pastor, yo todavía reconozco que necesito discipular. El ser pastor no me exime de discipular personalmente. Mi trabajo de predicador no me exime de discipular, porque el discipulado es universal. No hay forma de escaparme de discipular y de ser discipulado. Y yo tengo que pensar, y ustedes tienen que pensar en este momento, quiénes los discipulan a ustedes y ustedes a quiénes están discipulando. Porque ese es el vínculo natural que el Señor estableció para su iglesia, y ese es el ejemplo ministerial de Jesús como maestro y discipulador en los 4 evangelios. Y ese es el ejemplo de Pablo con Timoteo, con Silas. Ese es el ejemplo de Bernabé con Juan Marcos y aún con el mismo Saulo de Tarso. No hay otros ejemplos en la Escritura, no hay ejemplos institucionales. Lo que hay son ejemplos de discipulado. Ahora, en el tiempo que me queda, alguien me preguntó: Pepe, y entonces, ¿cómo es el modelo de discipulado? ¿Cómo funciona el discipulado generacional?
Definitivamente, Mateo 28 nos da una pauta general, pero ¿dónde encontramos un discipulado que nosotros podamos ver? Bueno, en la Biblia tenemos, bueno, a Pedro, a Juan, ¿no es cierto?, que son discipulados evidentes. También podemos ver de manera breve a Bernabé con Saulo de Tarso. O sea, realmente hay mucho ejemplo para ver del corazón de Bernabé para con Saulo de Tarso. De Saulo de Tarso para con Timoteo, las cartas de Pablo son manifestaciones visibles de su afecto por las iglesias y su discipulado personal. Es importante notar, hermanos, que por ejemplo en segunda de Timoteo yo les invito a que ustedes después puedan hacer el ejercicio y en la última carta del apóstol Pablo, ¿cuántos nombres él menciona? De personas, ¿cuántos nombres él menciona? Y ustedes se van a dar cuenta que el discipulado del apóstol Pablo no necesariamente fue exitoso, porque nos habla de Demas, nos habla del calderero, nos habla de personas que le hicieron daño y le causaron dolor. Pero con todo hay un reconocimiento de una red de nombres a los cuales Pablo se entregó para poder discipularlos a ellos, porque esa es la realidad final del Evangelio. El Evangelio, estas buenas noticias que nosotros transmitimos y que vamos haciendo de esta manera de discipulado y discipulador, creando un engranaje, una línea de ensamblaje hasta el día que Cristo venga. Ahora, brevemente, voy a tratar de ser breve, si es que puedo, pero hay algo que me ha fascinado en la Escritura, es que en el Antiguo Testamento tiene el mejor modelo de discipulado. A veces podríamos pensar que es el Nuevo Testamento el que tiene el mejor modelo de discipulado, pero el Antiguo Testamento tiene el mejor modelo de discipulado visible y tiene el peor modelo de discipulado visible. Si queremos aprender cómo es, lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es más breve, pero nosotros nos vamos a encontrar con dos modelos que nos muestran décadas de discipulado, positivo y negativo. ¿Cuál es el discipulado positivo más famoso en el Antiguo Testamento? El discipulado positivo más exitoso del Antiguo Testamento es el de Moisés con Josué. El discipulado de Moisés con Josué nos muestra un discipulado de 40 años de duración, exitoso, donde nosotros podemos aprender y sacar principios de lo que significa caminar con una persona para levantarla como el próximo líder de la nación o como aquella persona que ocupará mi lugar. Yo creo que no hay. Yo siempre me he maravillado al leer entre líneas en el Éxodo y en Números esta transferencia de conocimiento y de experiencia espiritual entre Moisés y Josué, porque definitivamente es la demostración de la transferencia más exitosa, creo, en toda la Escritura. ¿Y cuál es la más negativa de la cual también nosotros podamos aprender? Es la transferencia entre Samuel y Saúl. La transferencia entre Samuel y Saúl es la transferencia de discipulado negativa más desastrosa de la historia del Antiguo Testamento. Y yo no voy a poder darles completamente de manera exhaustiva, pero yo invito a los pastores y a ustedes, hermanos en general, que demos una leída detallada a esta historia. Y yo creo que vamos a encontrar principios fundamentales de lo que significa caminar con una persona. Y nuevamente, les digo, se trata de caminar con una persona de manera universal por el resto de nuestra vida. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, que alguien a quien yo considero que me ha discipulado por 40 años de manera intermitente y a quien siempre he recurrido ha sido al pastor Miguel. Yo tengo que reconocer desde que era adolescente, él ha tenido una profunda influencia sobre mi vida y en momentos importantes de mi vida, él ha caminado conmigo y yo lo reconozco de esa manera.
Yo reconozco de esta manera, ¿no es cierto?, al pastor Néstor, aunque tenemos esa misma amistad de toda la vida, pero yo reconozco que yo puedo sentirme discipulado por él. Y yo creo que de alguna manera nos sentimos discipulados mutuamente, pero al mismo tiempo es una relación en donde los dos nos ayudamos a esforzarnos y a ser precisos. ¿Ven ustedes cómo estas dos palabras funcionan? Nos ayudamos a esforzarnos y nos ayudamos a ser precisos por el resto de nuestra vida. Y eso es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en la vida de Josué y la vida de Moisés. Por ejemplo, yo quisiera que entonces vayamos y revisemos algunos pasajes del Éxodo para poder ver esta realidad. ¿Dónde aparece Josué por primera vez? En Éxodo, el capítulo 17, si ustedes me acompañan a Éxodo, el capítulo 17, nosotros vamos a encontrar a Josué por primera vez en lo que se conoce con la guerra contra Amalek, en Éxodo 17 a partir del verso 8. Permítanme utilizar la narración para sacar algunos principios que yo creo que son fundamentales en nuestra conversación acerca del discipulado generacional. Recordemos que Israel está en el desierto y nos encontramos con esta primera batalla, las primeras batallas que Israel tenía que enfrentar a estos pueblos que iban apareciendo a lo largo del camino. Entonces nos dice, yo no sé si escuchan el taladro. ¿Llegaron a escuchar el taladro? ¿No? ¿O sí? Sí. Se pusieron a taladrar. Tengo un vecino que está haciendo trabajos abajo. Así que ustedes van a tener que perdonarme si empieza a taladrar, pero le he pedido por favor que... Pero se puso a taladrar. Yo voy a seguir y voy a tratar de pegarme al micrófono para que ustedes, para poder continuar. Pero con esto de que mañana se cierran las cosas, mi vecino dijo, perdóname, pero yo tengo que terminar este trabajo, si no me voy a quedar con la casa a medias. Así que mil perdones con esta situación. Dice el verso 8 del capítulo 17 de Éxodo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés, y aparece aquí Josué por primera vez, y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Ahora, básicamente, este es el primer pasaje donde aparece Josué. ¿Cómo encontramos a Josué? Aunque su nombre aparece de manera repentina, sin embargo, estamos hablando de alguien que reúne estas siguientes características. Alguien confiable, alguien reconocido, un guerrero, alguien que tenía algún tipo de liderazgo, alguien que se sujetaba y que era valiente, definitivamente. Estamos hablando de un hombre que tenía carácter. Podemos estar hablando de un hombre, y yo quisiera extender un poquito la interpretación y decir que estamos hablando de una persona realmente convertida. O sea, de una persona convertida por el Señor que está demostrando frutos de conversión. Ese es el Josué que aparece en este pasaje. Pero es interesante que Moisés llama a Josué y le dice, escógenos hombres y sal a pelear. Definitivamente, cuando hablamos del discipulado, no estamos hablando de una experiencia teórica. No estamos hablando solamente de vamos a contar ilustraciones del siglo XVIII, del siglo XVII, de cómo debe ser la vida. El discipulado es enfrentarnos a la vida tal como es. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Las mejores enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son el resultado de su caminar por entre la gente y ver a las personas reclamándole y a las autoridades religiosas confrontándolo. Y detrás de justamente de esas realidades prácticas y visibles es donde aparecen las mejores enseñanzas de Jesús. Y yo creo que este Josué que aparece aquí, que todavía no es reconocido como discípulo de Moisés, sin embargo, habla de una relación personal con Moisés y habla de que Moisés conoce a Josué.
que conoce a Josué y puede esperar algo de Josué, es capaz de darle algo. Pero yo quiero hacerles notar algo importante. La victoria de Josué no estaba en la valentía de Josué, sino que estaba en las manos de Moisés. Porque lo que nosotros vemos es que básicamente la autoridad descansaba en Moisés. Era Moisés quien tenía este momento en sus manos. Dice, mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué obedeció, pero la victoria estaba en Moisés. Y yo creo que esta realidad de discipulado es fundamental, hermanos. Cuando nosotros caminamos con alguien y buscamos que se esfuerce y buscamos que sea preciso y que se enfrente a sus batallas, nosotros debemos reconocer también cómo es que estas cosas se manejan, porque es interesante que Josué hizo como Moisés le dijo. Y aquí está el traspaso de enseñanza, este proceso interesante de comunicación entre uno y otro, pero que básicamente descansa en las manos de Moisés. Vayamos a otro pasaje dentro de esa misma realidad. Hay mucho más que decir, pero yo quiero poder avanzar un poquito en medio de esta relación. Vamos a avanzar unos capítulos y vamos a irnos al capítulo 24. En el capítulo 24 nos volvemos a encontrar con Josué, pero nos encontramos siempre con Josué en los grandes momentos de la historia de Israel. Dice el verso, vamos a ir en el capítulo 24, dice el verso 1, entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Aquí hay una realidad, hermanos, que yo quiero hacerles ver. En este momento, Josué no tenía ningún puesto en Israel, no tenía ningún tipo de autoridad en Israel. Nosotros vemos a Aarón, el sumo sacerdote, nosotros vemos a Nadab y a Abiú, que luego cometerían esa gran falta que les causaría la muerte, pero eran los hijos del sumo sacerdote. Vemos 70 ancianos de Israel que van a ir a adorar a Dios. Y nosotros vamos a ver que lo que sucede a partir del verso 3 hasta el verso 8 es que Moisés hace un ejercicio que es el ejercicio de enseñarle al pueblo. Dice el verso 4, Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificios, novillos como ofrendas de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, etcétera, etcétera. Luego, verso 7, tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo. O sea, realmente Moisés estaba ministrando al pueblo. En el verso 9 dice, y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. O sea, realmente estaban ministrando al Señor, el Señor se hizo presente. Ahora, en el verso 12 dice, y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó y ¿qué dice? Con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Hermanos, esta es la naturaleza del discipulado. Moisés estaba sumamente ocupado con sus labores ministeriales. Estaba delante de la presencia de Dios, estaba en reuniones con todas las comisiones, con Aarón, Nadab y Abiú, con los 70 ancianos, estuvo en la presencia del Señor, pero cerca a él estaba Josué, su ayudante, su asistente.
Aquí, hermanos, yo lo que quiero hacer notar es que este asistente no tiene ninguna labor formal, no tiene ninguna autoridad pública. Sin embargo, tenía una visión privilegiada de lo que estaba sucediendo. Estaba acompañando a Moisés mientras ministraba. Y yo me pregunto si nosotros entendemos el discipulado también de esa manera. Poder hacer que jóvenes en edad y jóvenes en camino, en su caminar espiritual, que nos acompañen en nuestra labor ministerial, que nos acompañen y nos vean en medio de las tareas que nosotros estamos haciendo. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, miren lo que dice el verso 14, espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Lo dice en plural. O sea, Josué acompaña a Moisés al monte de Dios. Y aunque no entra en la presencia de Dios, permanece cerca. Y Josué está observando la comunión de su líder con su Señor. Moisés está allí ministrando al Señor y Josué está percibiendo lo que de otra manera no va a poder percibir en un salón de clase. Esa relación es fundamental en lo que veremos en Josué después, cuando él solo se enfrenta a la conquista de la tierra. Era un hombre que había visto a Moisés delante de la presencia del Señor. Y si nosotros seguimos caminando y avanzamos hasta el capítulo 33, porque seguimos avanzando en la historia y Moisés sigue ministrando y sigue caminando en sus labores con Israel, en el capítulo 33 nosotros nos encontramos con el gran problema, ¿no es cierto? En el capítulo, perdón, 32 nos encontramos con el problema de el becerro, el famoso becerro de oro. Y allí, cuando Moisés está descendiendo con las tablas de la ley y está descendiendo del monte, que es lo que vimos en el pasaje anterior, dice, y ustedes conocemos la historia, dice el verso 16, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Hermanos, cuando nosotros entendemos que el discipulado es caminar por la vida con alguien, buscando que se esfuerce y sea preciso, estos son los momentos más importantes y esto es lo que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando en el discipulado. Es caminar con una persona de tal manera que esa persona pueda percibir y pueda discernir a través de nosotros las realidades espirituales que él tiene que aprender a discernir. Este es uno de los momentos más dramáticos de Israel. El propio Aarón ha caído presa de los deseos del pueblo, ha hecho el becerro de oro. Era el mejor momento de Israel porque el Señor mismo le había dado las tablas de la ley con la letra de Dios, escritos por Dios, pero al mismo tiempo abajo había un becerro de oro que había sido constituido como el ídolo de Israel que los iba a sacar del desierto. Este momento telúrico es un momento de discernimiento. Y es allí donde Josué levanta la voz y dice, hay gritos de guerra. Pero Moisés le dice, oye, no, yo escucho ruidos de victoria, no es ruidos de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Luego Josué desaparece de la historia y vemos a Moisés obrando en todo este proceso. Pero yo imagino a Josué muy cerca observando esta realidad. Y Josué siendo discipulado directamente por Moisés, quien es capaz de ayudar a este joven y caminar con él
y poder mostrarle las realidades espirituales a las cuales todos nos enfrentamos. Muchas veces, jóvenes idealistas con la cabeza llena de teología y de doctrina, creen que esa es la forma de gobernar una iglesia, pero a veces no nos damos cuenta que la iglesia está llena de pecadores y de realidades que nosotros debemos enfrentar con discernimiento. ¿Qué mejor que el discipulado generacional? Cuando un Josué puede caminar de la mano de Moisés y ver cómo Moisés está solucionando la crisis y qué principios espirituales él está utilizando y cómo nosotros podemos clarificar las ideas de Josué. Porque, hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esto, pero muchas veces las personas están teniendo opiniones de lo que pasa en la iglesia, de lo que pasa en el mundo, de las realidades que nosotros enfrentamos continuamente. Pero un discipulado tiene que ver con el hecho de buscar precisión en las ideas de nuestros discípulos. Y eso es lo que hace Moisés, y lo hace Moisés más de una vez. Más de una vez nosotros vamos a encontrar que Moisés tiene que corregirle la plana a Josué, corregirle la forma en cómo él escucha, la forma como él mira, la forma como él entiende las cosas. Josué estaba siendo formado. Josué caminaba con Moisés. En el capítulo 33, a partir del verso 7, nuevamente nos encontramos con Moisés ministrando. Dice 33:7, Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de esta, y le llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el pueblo que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. La tienda de reunión, que era el lugar, podríamos decir, el palacio de gobierno móvil, desde donde Moisés ministraba y desde donde Moisés se reunía con el Señor. Pero lo interesante está en el verso 11. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Qué interesante esta realidad que habla del corazón de Josué. Josué tenía este corazón ministerial, pero habla de su joven ayudante. Cuando habla de su joven ayudante, me llama la atención de que era alguien que había caminado con Josué a lo largo de los 40 años en el desierto. No era poco tiempo. Pero Josué tenía esta actitud de permanecer con el Señor, de permanecer cerca de este lugar que era un lugar tan importante. Pero yo quisiera que ustedes vean otro pasaje que está ahora en Números, porque vamos al libro siguiente, y en Números, el capítulo 11, en Números el capítulo 11, nos encontramos nuevamente con otra situación dramática, que es cuando el pueblo se queja contra el Señor por los temas de la comida y todas estas cosas que nosotros ya conocemos. Y nos vamos a encontrar con un Josué ya más maduro, porque miren ustedes, cuando el Señor ordena y vamos a leerlo en el verso 16, no puedo contarles toda la historia, pero es una historia conocida por nosotros. En el verso 16 de Números capítulo 11 dice,
Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esta es la segunda oportunidad en donde el Señor consagra ancianos para que lideren al pueblo, pero en ninguna de estas dos oportunidades Josué aparece como candidato. O sea, Josué no escala posiciones hasta convertirse en el líder de Israel. Josué permanece de la mano de Moisés como su discípulo y él observa todas estas manifestaciones de liderazgo y de establecimiento de autoridades, pero él las observa como discípulo, no las observa desde la propia autoridad. A veces nosotros pensamos que tenemos que darle autoridad a las personas para que sirvan y darles puestos, pero a veces lo más sensato y lo más prudente es guiar a una persona a que pueda observar desde fuera, pero cerca, aquello que está sucediendo, de tal manera que a través de esa observación pueda ir aprendiendo del Señor. Entonces, esto sucede, Moisés trae a las 70 personas, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y dice en el verso 26 del capítulo 11 de Números, pero dos hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos, ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Ustedes recuerdan que en el pasaje anterior decía el joven ayudante de Moisés. Aquí ya no es el joven ayudante de Moisés. Aquí estamos hablando del ayudante de Moisés desde su juventud. El tiempo había pasado, pero todavía Moisés estaba ejerciendo una profunda influencia sobre él de corrección y de precisión. ¿Por qué? Porque miren ustedes lo que le dice Josué a Moisés. Moisés, Señor mío, en el verso 28, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Eso es discipulado, hermanos. Es clarificación, es precisión, es afecto. ¿Tienes celos por mi causa? O sea, ¿estás preocupado que estas personas van a ocupar mi lugar? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y ojalá todo el pueblo de Dios tuviera el Espíritu Santo. Pero no tengas celos por mí. O sea, nuevamente, en medio del discipulado de Moisés a Josué, lo está guiando, le está dando precisión, lo está amando, le está dando afecto. Y ese afecto es un afecto fundamental. Finalmente, hermanos, porque el tiempo no me alcanza para ver otros detalles, simplemente nosotros nos encontramos en Números 27, ya hacia el final del libro, nos vamos a encontrar ya con el momento de la partida de Moisés. Entonces, en Números 27, a partir del verso 12, nosotros nos encontramos ya con la despedida de Moisés y dice, entonces el Señor dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo he dado a los israelitas. Y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón, porque cuando ustedes se rebelaron contra mí, contra mi mandamiento en el desierto de Sin durante la contienda de la congregación, debieron santificarme en las aguas ante sus ojos. Esas son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. Hermanos, aquí nos encontramos con el hecho de que es el Señor quien dispone de Moisés. Y dispone de Moisés por su voluntad.
No dispone de Moisés porque Josué había crecido. Dispone de Moisés porque así lo había decidido. Dispone de Moisés por el desgaste de Moisés. Dispone de Moisés porque era finalmente la voluntad del Señor, porque quien tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra es nuestro Señor. Ahora, miren ustedes lo que pide Moisés. En el verso 15 dice, entonces Moisés respondió al Señor, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Nuevamente, hermanos, la preocupación de Moisés fue que el Señor ponga a una persona que reúna las características suficientes para dirigir al pueblo como un pastor. Porque Israel, y esta frase nosotros la conocemos, para que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y qué importante es que nosotros entendamos que justamente estos factores de precisión nuevamente no nos llevan a ser personalistas, sino que Moisés hace esta oración desde lo profundo de su corazón, buscando que el Señor provea a la persona adecuada. Porque el discipulado no es simplemente para colocar autoridades. El discipulado tiene que ver con la transferencia de vida para que seamos a la imagen de Jesucristo, no para colocarnos en posiciones, sino para que nosotros podamos caminar con el Señor. Y no vemos aquí en Moisés el deseo, ni la insistencia, ni la sugerencia de poner a Josué, sino que es el Señor el que se manifiesta. Y dice el versículo 18, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien esté el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Pondrás sobre él parte de tu unidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los israelitas. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A sus palabras saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los israelitas con él, es decir, toda la congregación. Hermanos, finalmente el hecho de que Josué llegue a ocupar esa posición fue voluntad de Dios. Pero eso no desdice nuestra responsabilidad de caminar con las personas para que las personas se esfuercen, piensen y actúen con precisión. Yo creo que este es el mejor ejemplo de discipulado, porque es un discipulado que se caracteriza justamente por una realidad fundamental, la cercanía del discipulador con su discípulo. Y luego al final es que hace visible esta autoridad. Y si nosotros cruzamos al libro siguiente, al libro de Deuteronomio, nosotros nos vamos a encontrar con una frase que a mí me gusta mucho, donde el Señor le dice a Moisés en Deuteronomio 1, el verso 34, dice, recuerden ustedes, Moisés está recontando en Deuteronomio todos los sucesos y uno de los sucesos es el de los espías. Entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor se enojó también contra mí por causa de ustedes y dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la posea. Anímale. Cuando, hermanos, entramos en una posición en donde ya no solamente le clarifico, sino que ahora lo animo. Anímalo por lo que él va a hacer. Anímalo
porque él va a tener que enfrentar situaciones nuevas. Exhórtalo, esfuérzalo, es lo que dice el pasaje. Y finalmente, hermanos, para ir rápidamente, si nos vamos a los últimos capítulos de Deuteronomio, porque esta es una historia larga, en el capítulo 31 de Deuteronomio, para que ustedes vean que no es una cosa muy sencilla, sino que hubo muchas cosas que nosotros vamos observando. En el capítulo 31, cuando Moisés se despide, dice en el verso 1, entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Y el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán, el Señor tu Dios pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. El Señor hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando Él los destruyó. Y el Señor los entregará delante de ustedes y harán con ellos conforme a los mandamientos que les he ordenado. Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Cómo acaba, hermanos, este proceso de discipulado? No acaba confiando en Josué, acaba confiando en que el Señor ha prometido estar con ellos. ¿Se acuerdan Mateo 28, 20? Estando con ellos todos los días. Ahí radica la confianza, no en el discípulo, no en el discipulador, sino en el Señor, porque no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que te va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y dice el verso 7, entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres, que les daría y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te acobardes. Hermanos, ese es el resumen de Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad y la presencia del Señor sobre este discípulo. ¿Qué había hecho Moisés en 40 años? Había completado el discipulado de Josué, pero no sobre su autoridad, sino sobre la autoridad del Señor y sobre la presencia del Señor. ¿Cómo termina este discipulado? En el capítulo 32, si nosotros vamos a las últimas palabras, vamos a encontrar algo maravilloso, y ya con esto voy terminando. 32:44. Dice, entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de este cántico, que este es el cántico profético de Moisés, este cántico a oídos del pueblo, él con Josué, hijo de Nun. ¿Cómo acaba, hermanos? Dice que él termina, ¿no es cierto?, hablando todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él con Josué a su lado, con Josué cercano, con Josué como autoridad, con Josué completo, con Josué caminando ya de la mano con él, porque ya se ponen los dos juntos. Y en el capítulo 34, este era el capítulo 32, el que acabo de leer es el capítulo 32, el verso 44. Y en el capítulo 34, a partir del verso 9, miren qué maravilloso. Se acabó Moisés y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Hermanos, ¿cómo acaba esta historia?
esta historia preciosa acaba con un Josué lleno del espíritu de sabiduría, quien había recibido la autoridad por imposición de manos, que era esta declaración de delegación de autoridad de Moisés, con la bendición de todo el pueblo que escuchaba a Josué, este nuevo líder, que no era nuevo en el sentido de que el pueblo lo conocía, porque conocía que había caminado con Moisés durante 40 años. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que el nombre de Moisés quede en alto. Y no se nos dice que Josué tiene que ponerse los zapatos de Moisés, porque eso sería imposible. Lo que se nos dice es que Josué recibe la autoridad, está lleno del Espíritu Santo, el pueblo le obedece, pero nadie va a minimizar lo que Moisés fue, porque Moisés fue grande entre los grandes. Hermanos, cuando el discipulado es verdadero, nosotros podemos ver ese traspaso glorioso en donde vemos de una generación a otra recibiendo la autoridad, reconociendo lo que los que se han ido nos entregaron y reconociendo que finalmente de lo que se trata es que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece al Señor y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que ahora a nosotros nos toca cumplir las mismas labores que hicieron con nosotros. El tiempo que nos dedicaron, la atención que nos dieron, el esfuerzo al esfuerzo en que nos empujaron, a la precisión en nuestras palabras, a las clarificaciones que nos dieron, a las oportunidades que nos entregaron para poder caminar con otras personas. Hoy más que nunca es muy importante caminar en el discipulado generacional. Y nuevamente, con Moisés y Josué yo entiendo que no hubo necesariamente un voy a preparar a Josué para que me suceda, porque se nota que Moisés no sabía quién le iba a suceder. Fue el Señor el que eligió a Josué. Y hubieron varias elecciones de autoridad y Josué nunca entró en la terna, por decirlo de alguna manera. Nunca estuvo en la lista. Pero Josué tuvo el mejor de los privilegios, ser discipulado por Moisés porque el Señor tenía sus planes. A veces nosotros entendemos el discipulado solamente como en función de ponernos en las diferentes oficinas y oficios de la iglesia, pero el discipulado es en realidad compartir la vida, compartir nuestra vida espiritual, que nuestros discípulos puedan ver nuestras luchas espirituales, ver cómo resolvemos los entuertos, cómo caminamos con la gente, ver cómo en los momentos de dificultad entendemos las situaciones que vamos enfrentando en la vida, de tal manera que ese discípulo va siendo permeado no solamente por un conocimiento intelectual, sino por el guardar, enseñándoles a guardar todo lo que el Señor nos ha entregado. Y yo creo que este es el ejemplo glorioso, uno de los ejemplos más maravillosos que he tenido que tomar a la ligera, porque quizás cada parte hubiera sido realmente una exposición y dejamos para otra oportunidad poder ver los errores de Samuel con Saúl, que yo creo que también son muy instructivos y se los dejo a ustedes para que lo puedan también discutir. Hermanos, discipulemos y dejémonos discipular. Necesitamos ser eslabones de espiritualidad, que nos relacionemos mutuamente y que lo sigamos extendiendo y extendiendo, porque finalmente hay del solo que cuando cayere no habrá quien lo levante. En la iglesia de Cristo no puede haber eso porque somos un cuerpo, y un cuerpo en donde todos estamos entrelazados de tal manera que nuestra vida espiritual y nuestra salud espiritual depende unos de otros. Así como en mi cuerpo, si un órgano se daña, daña todo mi cuerpo. Así también nosotros estamos llamados a vivir en salud todo el cuerpo, desde del que está más arriba hasta el más pequeño. Nadie debe vivir en soledad. Ni nuestros pastores deben aislarse, ni nosotros debemos aislar a nuestros pastores. Estamos llamados a vivir en una comunidad de discípulos y discipuladores en donde crezcamos al Señor reconociendo que toda autoridad es de Él y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Creo que me pasé en el tiempo, pero creo que ha sido una buena reflexión y un buen tiempo para cada uno de nosotros. Dios les bendiga.
Muchas gracias, Pastor Pepe. Realmente un tiempo de enorme bendición para todos y cada uno de nosotros. Adelante. Gracias, hermanos, también por hacernos llegar sus preguntas. Ahora vamos a pasar justamente a esta parte donde interactuamos con ustedes que tienen estas inquietudes. Y Pastor Pepe, quisiera comenzar porque temprano nomás han hecho algunas preguntas. Hay un hermano que ha hecho, bueno, 3 preguntas que creo que, como todas, merecen quizás una respuesta, absolverlas. ¿Estás listo, Pepe, para poder compartirnos tu opinión, tu comentario sobre estas preguntas? Estoy listo y yo sé que tú me vas a ayudar. A ver, primera pregunta. Bueno, es un hermano que ha hecho 3 preguntas. La primera dice, si el pastor es o muestra el modelo de Dios y el discipulado empieza por casa, con la familia, ¿por qué hijos de pastores no siguen a Dios o no desean seguir a Cristo? Entonces, ¿no habría un discipulado generacional en la familia en estos tiempos? Yo creo que esa es una pregunta interesante y es una pregunta que como pastores muchas veces nosotros lo hemos hecho y cuando nosotros vamos envejeciendo también nos damos cuenta lo que va sucediendo con nuestras familias y con nuestros hijos. Pero lo primero que yo tengo que decir es que no podríamos cargar sobre los hombros de los pastores, en primer lugar, algo que solamente le corresponde al Señor, que es la conversión de nuestros hijos. Nuestros hijos están llamados a vivir en sujeción a nosotros mientras permanezcan bajo nuestra casa, pero en ninguna parte de la Escritura nosotros podemos lograr la conversión de nuestros hijos. Ahora, definitivamente nosotros tenemos una responsabilidad con el ejemplo de una vida que se viva conforme justamente a todas las enseñanzas de nuestro Señor. Y la demanda del apóstol Pablo, y esta ha sido una larga discusión de mucho tiempo cuando se habla de tener a nuestros hijos en sujeción, ¿qué es lo que significa? Entonces, de lo que se trata es que nosotros podamos tener a nuestros hijos en obediencia, caminando con el Señor, reconociendo que mientras estén bajo nuestro alero son responsables, o sea, somos responsables de su formación, pero también entendiendo que nuestra oración por ellos también es para salvación, pero una salvación individual, una salvación que les corresponderá alcanzar, ¿no es cierto? Y que el Señor labrará en sus corazones y ese será nuestro anhelo. Pero básicamente el Señor nos llama a tener nuestras casas en orden. Ahora, nuestros hijos en la medida en que van alcanzando la vida adulta, irán asumiendo sus propias responsabilidades y lamentablemente, si ustedes ven también, y lo vamos a ver mañana cuando hablemos del hogar, ustedes ven también los diferentes casos en el mismo Antiguo Testamento con los hijos de Samuel o con los hijos de Aarón o el silencio de los hijos de Moisés o los hijos de David. O sea, definitivamente tendríamos mucho que decir al respecto y también mucho aprender acerca de nuestra responsabilidad y también mucho acerca de lo que nos corresponde como padres delante de ellos, ¿no? Gracias, Pepe. La siguiente pregunta es, ¿puede una persona ser efectiva en la tarea de hacer discípulos sin ser él mismo un discípulo aprobado por el Señor? Ahora, el discípulo aprobado, el adjetivo, solo dice hacer discípulos, ¿no es cierto? ¿Qué es un discípulo aprobado? Un discípulo aprobado o un discípulo o alguien que se ha hecho discípulo es alguien que está dispuesto a esforzarse, o sea, en su caminar cristiano y a buscar precisión en sus pensamientos y en sus acciones, de acuerdo a la etimología de la palabra. Ahora, si nosotros vamos a catalogar y vamos a poder adjetivizar a cada discípulo, ya esa es una responsabilidad pastoral. Pero todos nosotros estamos llamados, y la oración del apóstol Pablo, nuestra oración como pastores, es que todos podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé si Pablo escribió esa frase de un sopetón. Yo sé que es inspiración del Espíritu Santo, pero esas frases universalistas nos hablan de la gran demanda de ser un discípulo aprobado. O sea, de que alguien levante la mano como el joven rico y diga, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Yo creo que allí de lo que se trata es de tener ese corazón, el corazón del publicano, allí en el templo y poder reconocer nuestra condición de necesidad permanente del Señor. Porque finalmente lo que me hace discípulo y la primera cosa que yo reconozco es que todas mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor, pero yo deseo, como el Señor le dijo, como Moisés le dice a Josué, esfuérzate, hombre, anímate en caminar de la mano del Señor. Yo creo que todos nosotros estamos llamados a animarnos mutuamente, ¿no? A exhortarnos mutuamente, a poder lograr que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en medio nuestro, en un espíritu de unidad y de gozo, a exhortarnos, por ejemplo, cuando nos volvamos a ver en un servicio público, hermanos, nunca más dejemos a alguien sin abrir la boca en medio de la adoración. Métale su codazo, porque eso es hablarnos, animarnos mutuamente. Canta, hombre, canta. Si esta es tu oportunidad de 30 minutos, suelta lo que tienes dentro, dile al Señor que lo amas por una vez en tu vida. Y yo creo que ahí ese es donde nos vamos aprobando en el discipulado, porque nuestra meta no es la perfección, nuestra meta es que nos esforcemos. O sea, un discípulo aprobado es alguien que se esté esforzando y alguien que está buscando ser preciso. Y ese es el llamado mutuo que todos nosotros nos hacemos, reconociendo nuestra condición, ¿no es cierto?, de imperfección. Pero ese ideal nos va empujando hacia allá. O sea, voy a cantar, voy a hablar, voy a exhortar, voy a leer la palabra, ¿no es cierto? Llamarnos a la lectura pública. El discipulado es aprender a vivir en comunidad, observándonos mutuamente. Si algo que yo hice, yo le decía a un grupo hace unos días atrás y le decía, yo por muchos años, yo siempre era el más joven de todos, el más joven en el grupo, el más joven en el liderazgo, el más joven entre los pastores, el más joven en esto, el más joven, hasta que ahora yo soy el más viejo de todos, en todos los grupos siempre soy como el más viejo. Pero en ese tiempo, hermanos, hay algo que yo tengo que reconocer, que yo observaba, yo no solo escuchaba, yo observaba a mis hermanos mayores y yo los emulaba y sufría cuando no eran conforme al plan de Dios, pero yo los observaba. Y yo quiero decirles a nuestros pastores que nuestras congregaciones nos observan, pero también decirle a los hermanos que como pastores los observamos. No solamente cuando nos hablan, sino que los pastores somos muy observadores. A veces yo les escribo a las ovejas y me preguntan, Pepe, ¿por qué me preguntas eso? Y yo le digo, de puro chismoso, para saber. O sea, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo está esta situación? ¿Lo arreglaste? ¿No lo arreglaste? Ese empuje es un empuje mutuo. Eso es discipularnos, porque ese es empujarnos al esfuerzo de la precisión, de las matemáticas. Siempre piensen en discipulado en términos de matemáticas. O sea, 1 más 1, 2. No es 3, no es 5, no es como me siento. Mira, Pepe, hoy no te respondo. No se puede. Entonces, en la vida también estamos hablando de la misma manera. No cataloguemos, empujémonos, animémonos, que creo que fue lo que el Señor Jesucristo hizo, mostró de manera perfecta en los evangelios. Gracias, Pepe. La tercera pregunta, ¿cuáles son las herramientas y habilidades principales para ser discípulo en este nuevo tiempo? ¿Cuál piensas tú, Pepe? Yo creo que lo primero que yo tengo que descubrir es si yo me estoy esforzando. Yo creo que, hermanos, yo tengo que tener y aprender a tener mi propia vida espiritual, cuidar de mi vida espiritual, y yo creo que eso es una responsabilidad personal, porque ser discípulo es ser esforzado y ser preciso en la acción y en el pensamiento, y por lo tanto esa es una demanda que yo debo buscar en mí. Eso es algo que mi discipulador tuvo que haberme inculcado, pero si no lo hizo, eso es algo que yo de manera personal debo buscar, esforzarme. O sea, esfuérzate y sé valiente es una realidad
personal. Pero yo necesito tener conocimiento de la palabra de Dios, necesito caminar con mi Señor, necesito tener mi propia vida de oración, necesito llevar mis pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Yo mismo debo cuidar mi vida privada, tanto como cuido mi vida pública. Yo creo que se trata de reconocer que soy un discípulo del Señor y el discípulo del Señor busca ser como su maestro. Y yo creo que esa es la razón por la que nos llamaron los Cristos, ¿no? O los pequeños Cristos, porque todos se querían asemejar a su maestro. Y esa es nuestra gran responsabilidad, buscar ser precisos. Nuevamente, matemática. O sea, Señor, ¿qué esperas de mí? O sea, todos nosotros estamos siempre poniendo nuestros propios niveles de estatura, ¿no es cierto? Yo no soy como el pastor, no, yo no soy aquí, yo estoy más abajo, yo no estoy acá. Entonces, de lo que se trata es elevarnos al estándar. ¿Cuál es el estándar? El estándar es nuestro Señor Jesucristo, no es el pastor Arcadio. Entonces, por lo tanto, ese estándar es el que yo debo buscar en mi propia vida para poder reflejarlo en otros. Y eso habla de decirle a mi discípulo, yo quiero caminar de esa manera, ayúdame a que yo camine de esa manera, que cuando yo te diga algo, tú también lo puedas ver reflejado en mi vida, que no se trate solamente de un discurso, que tú te atrevas a decirme, oye Pepe, tú me hablas de esto, pero yo he visto esto en ti. O sea, es una exhortación mutua, hierro con hierro se aguza. Por eso le digo, hermanos, nosotros estamos viviendo los tiempos. ¿Saben cuál es el mayor pecado de la generación actual? Es la autonomía. ¿Cuál es la autonomía? El hecho de creernos que somos únicos en el universo y que todo lo importante es cómo me sienta y que salga de mi corazón, porque mi corazón no me engaña. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Nadie puede ser autónomo por sí solo. No, mi fe es así. No, yo solo soy así. No, yo solo hago así. Necesitamos modelos y lo veremos mañana también un poquito de esto. Necesitamos imitarnos mutuamente. O sea, yo necesito no solamente mirar hacia adentro, porque si pongo mis ojos hacia adentro me tropiezo, porque yo no vivo hacia adentro, yo vivo hacia afuera. Entonces necesitamos esforzarnos, pero esforzarnos comunitariamente. Ok, Pepe, queremos respetar las preguntas, por eso es que preferimos también que escucharte a ti, que nos estás en esta mañana ayudando muchísimo. La otra pregunta es si la comunión del discípulo es solo con la Trinidad, que fue una de las cosas que hemos escuchado. ¿A qué se refiere entonces 1 Juan 1:3 respecto a la comunión unos con otros y que esta comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Sí, no, yo no dije que la comunión es la identificación, fue mi palabra, no la comunión. El hecho de quién dependo. Yo dependo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que el bautismo es la identificación con Cristo en su muerte para resucitar a una nueva vida. O sea, cuando es ese bautismo en el nombre del Padre y del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo, es revolucionario en términos del concepto que ahí se está diciendo. De tal manera que no se trata de una identificación conmigo, sino una identificación con Dios. No de la comunión, porque la comunión es entre todos nosotros. O sea, es la común unión. ¿Qué es lo que hace que todos nosotros vivamos en unidad? Que es que servimos al mismo Dios, que tenemos al mismo Salvador, que todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso hace que nosotros vivamos en una común unión. Cuando nosotros no tenemos esa comunión, entonces no hay razón para poder estar juntos. O sea, podrán estar juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces no usé la palabra comunión, sino la palabra identificación, que es la identificación del bautismo. Ok, Pepe, vamos avanzando. Mira, hay algunas similares, pero como les di, como te estamos acá diciendo y reiterando, queremos respetar. Acá hay una parecida, me parece, a la anterior que nos hablaba de herramientas para poder discipular. Dice, usted mencionó que cada vez tendremos una oposición más beligerante, lo cual efectivamente se siente con mayor claridad. Siendo así, ¿cómo preparar a los nuevos discípulos para enfrentar esa fuerte oposición? Tú ya hablaste del esfuerzo, ¿verdad, Pepe? ¿Te reafirmas en eso o añadirías algo más?
Bueno, yo creo que nosotros debemos aprender a ser esforzados para hacer prevalecer nuestros principios. Yo creo que eso va a ser, yo creo que esa va a ser una de las grandes luchas a las cuales nos vamos a enfrentar. Cuando nosotros veamos que nuestros valores están siendo cuestionados, están siendo negados, están siendo aborrecidos, están siendo avergonzados, humillados, nosotros vamos a tener que tomar decisiones, a ver si nos vamos a mantener bajo aquellos principios que nosotros creemos que el Señor ha establecido de manera eterna en su palabra, y eso demanda esfuerzo, pero también demanda precisión. Ahora, precisión es una palabra interesante porque la palabra precisión aparece en la Escritura cuando el apóstol Pablo le dice que busque hombres idóneos, ¿no es cierto?, que usen bien la palabra de verdad, es la palabra precisión, que tracen con precisión la palabra de verdad. Ahora, hermanos, por favor, escúchenme. No se trata ahora de que nosotros tengamos todas las respuestas al tema del aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia. Esos son temas secundarios. Yo primero necesito tener una cosmovisión adecuada. Necesito saber quién es Dios, quién es el hombre, qué es el pecado, qué es la salvación, quién soy yo, cuál es el tiempo futuro. Necesito conocer los grandes valores teológicos que están encerrados en la Escritura y tenerlos de manera ordenada en mi mente para que luego yo pueda responder las preguntas actuales. Si yo me meto solamente en las preguntas actuales, quizás voy a poder tener una respuesta, pero nosotros no valoramos la vida simplemente porque el Salmo 139 dice que desde la concepción del Señor me tuvo ante sus ojos. No, hay cosas que son más grandes, pero que forman parte de la cosmovisión de la Escritura, de la forma en que la Escritura nos presenta la vida. Lo que ahora están en juego son los grandes valores judeocristianos que la sociedad contemporánea está rechazando, está desechando, pero nosotros debemos manejar con precisión esos, o sea, tenemos que tener en claro cuáles son los grandes conceptos fundamentales de nuestra fe para que luego podamos hilar fino en los temas que son más pequeños, porque no son de blanco y negro, hay mucha discusión. Y otra cosa es que nosotros también tenemos que estar atentos en las discusiones, ¿no? Por ejemplo, ahora se está discutiendo mucho en el país el tema de la eutanasia, que no es un tema directo, pero esta señorita Estrada, ¿no es cierto?, ha generado una gran discusión. Y la vez pasada estaba escuchando un conversatorio que hubo entre el representante, este congresista de Belaunde, que invitó a un grupo de personas para hablar del tema, y yo creo que nosotros debemos oír los temas. No solamente tener comezón de oír para oír aquello que nosotros queremos oír, sino que tenemos que oír las preguntas que la gente se está haciendo. Tenemos que oír los temas, pero en general. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la base para hablar del aborto? ¿Por qué la marihuana? Ahora volvió el tema de la marihuana, o el tema de la ecología, o el tema de la eutanasia, que como ustedes saben se acaba de regular en España y ahora hay una fuerte presión, ¿no es cierto?, en el tema y nosotros quedamos como malos. Entonces, el aborto de 3 causales, que también ya está caminando, o sea, son discusiones muy serias, pero que requieren que primero que todo yo conozca mi escritura, de principio a fin, calladito. Y eso es fundamental. O sea, ese esfuerzo y esa precisión tiene que ver con enseñarles que guarden todas las cosas. El Señor nos dejó frito, porque no dijo, enséñale las verdades fundamentales, ¿no es cierto?, de 3 meses y después están tranquilos. No, sino dice que enseñándoles que guarden todas. Entonces eso habla de una labor de toda la vida. Pepe, acá hay una pregunta de una líder de mujeres. Y creo que también tu experiencia al haber estado desde muy joven involucrado en diferentes ministerios de iglesias a donde Dios te ha llevado nos puede ayudar. Es cómo hacer un discipulado generacional cuando, en el caso de esta hermana, mujeres sirven con mujeres adultas, jóvenes con jóvenes. ¿Se entiende la pregunta? Sí, ¿Cómo sí, hacer sí. entonces? ¿No? Sí. Porque creo que no se refiere a hacer actividades, sino como tú has dicho bien, el discipulado, el acompañamiento, ¿no? ¿Cómo, a ver, en tu experiencia? Sí, yo creo, ahora se está discutiendo mucho y el discipulado generacional se está entendiendo de una manera diferente. Y ha habido una crítica
contemporánea a la atomización a través de ministerios por sexo o por edades, lo que ha generado nuevamente la autonomía de los grupos, de tal forma que van creciendo como separados, ¿no? O sea, los grupos de jóvenes van creciendo por separado, los matrimonios están por un lado, ¿no es cierto? Los viejitos están por un lado, nosotros los viejitos nos ponen por un lado, las damas van por un lado, y al final todos nosotros somos como pequeñas iglesias que no interactúan juntas. Entonces, cuando se habla del ministerio o del discipulado generacional, también se habla de hacer un poco una ensalada de nuestras diferentes realidades, que nos podamos escuchar mutuamente. Por ejemplo, que en un campamento de jóvenes, los líderes de los diferentes grupitos, por ejemplo, como se hace de los cuartos, de todos los líderes de los cuartos, sean personas mayores. O sea, ¿qué pasa si Arcadio, Néstor, ¿no es cierto?, Javier y Pepe somos los líderes de los cuartos, de los jovencitos, y podemos tener conversaciones serias con ellos, donde interactuamos, ¿no? Y lo mismo, esta interactuación generacional es la que nosotros hemos perdido al atomizar nuestros ministerios, ¿no es cierto?, por estas divisiones que ahora son las divisiones tradicionales. Entonces, ¿cómo dar mayor apertura para que nos crucemos mutuamente, para que nos entrelacemos, para que escuchemos las experiencias de los demás, pero no solamente en una actividad, como tú lo dijiste, Arcadio, sino que generemos operaciones, ¿no es cierto?, en donde nos podamos cruzar, donde podamos invitar los temas, los matrimonios aquí. O sea, esa interacción yo creo que nos ha debilitado. Y yo creo que la crítica que se ha hecho a este tipo, ¿no es cierto?, que ahora es tan tradicional en las iglesias del mundo entero, están divididas de la misma manera. Alguna vez yo visité una mega iglesia en los Estados Unidos donde el templo era de 15,000 personas, ya se imaginan ustedes el Coliseo Amauta, y al lado había otro Coliseo Amauta porque era para los jóvenes. O sea, los jóvenes no entraban con los adultos, los jóvenes entraban a su edificio con su juego, su ping-pong, y ahí tenían su culto, y los otros estaban al otro lado, los viejos al otro lado. La pregunta es, ¿se atreverá luego un joven a pasar de un edificio al otro? O sea, ¿se atreverán a relacionarnos? Yo creo que también nosotros le dejamos de recibir mucho cuando no escuchamos las voces de nuestros jóvenes. Cuando no interactuamos con ellos y escucharlos predicar o aún enseñar. Yo quisiera, o sea, que nos sentemos y sea un jovencito el que nos dé el tema, a ver ¿qué tiene? Porque a veces no lo escuchamos. Y cuando ya lo queremos escuchar, ya está distorsionado. O que ellos nos escuchen a nosotros, pero en otro tipo de relación. ¿No es cierto? Que vengan los jovencitos, que vayan los jovencitos a la casa de Néstor y se la pongan de cabeza, pues, y ahí le hablen y le cuenten, ¿no es cierto?, de lo que sienten y lo que piensan. Pero no se trata solamente de un tema con un programa, sino una relación distendida, ¿no? Que nosotros podamos extender nuestras manos mutuamente entre los diferentes grupos, de tal manera que podamos enriquecernos mutuamente en la comunión unos con otros, que yo creo que por un lado es saludable, pero por otro lado se pierde mucho en términos de intergeneracionales y en términos de vínculos cruzados, ¿no? Sí, Pepe, gracias. Como también hemos compartido y hemos escuchado en estos días que el discipulado no debe ser casual ni ocasional, sino intencional. Entonces, intencionalmente, aún las estructuras de las iglesias, de los ministerios, tienen que buscar ese acercamiento, como tú dices, ¿no?, de relación, ¿no? Gracias, Pepe. Y la última pregunta, ya para terminar, es parecido a las anteriores, pero quizás tú quieres aprovechar para ampliarlo, es hablando de esta generación de millennials, centennials y pandemials, como se le dice ahora. Las pandemias. Sí, ¿qué piensas tú? Dice que ¿qué nos ayudaría a poder trabajar con estos jóvenes, con estas generaciones que ya son una realidad? ¿Algo para terminar, Pepe? Sí, yo creo que nuevamente, hermanos, tenemos que luchar mucho y tenemos que ser conscientes del término autonomía. Autonomía individual extrema, así es como los autores y los científicos sociales están determinando esta nueva generación. O sea, y ese concepto es un concepto que la iglesia debe sustituir por el término comunidad. O sea, nuevamente se trata, o sea, de una realidad social que es completamente opuesta a la de la iglesia, pero nosotros tenemos que romperla, porque si no, vamos a tener seres autónomos, individuales extremos, sentados en nuestras bancas, pero que no se interrelacionan, que vienen a consumir.
y por lo tanto, si no les gusta, se van a ir. Lo que nosotros tenemos que es que salir nuevamente de nuestra pantalla y poder mostrarles que hay una realidad en la que nos desenvolvemos y poder mostrarles las virtudes de lo que significa interrelacionarnos con otras personas, escuchar otros comentarios. O sea, tenemos que escucharlos a ellos, poder sentarnos y pasar tiempo. Yo creo que la encarnación, yo decía ahora en un escrito que salió publicado hoy, yo decía que nuestro cristianismo tiene como esencia el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, vino y habitó entre nosotros. Yo creo que ese aspecto encarnacional es fundamental, porque Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y vino y tuvo que hacerse siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que nosotros tiene que haber una actitud no solamente de que nos escuchen, sino también de escuchar cuáles son sus dilemas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus situaciones, cómo ven el mundo, cómo ven la escritura. Y nos vamos a sorprender mucho de lo que nosotros vamos a escuchar, pero yo creo que aún ¿cómo le dijiste? Los pandemiales, los pandémicos, o sea, Pandemials. los pandemials son una situación también, hermanos. Ustedes tenemos que ponernos a pensar de nuestros jóvenes, adolescentes que no han tenido, o sea, tienen un año y se va a pasar este verano sin que ellos vivan muchas de las experiencias que son fundamentales para crecer, para relacionarse. Mientras tanto, viven saturados de toda esta información, ¿no es cierto? Y todas estas series y todas estas cosas que van viendo por el internet y requieren un baño de realidad, un baño de conversación mutua, de interrelación. O sea, necesitamos escucharnos y nosotros necesitamos escucharlos a ellos. Eso es fundamental, pero acuérdense, la autonomía individual extrema es la gran gangrena de nuestro tiempo. Esa es la razón por que el aborto lo pueden decir con tan liviandad. Esa es la razón por la que podemos hablar de 18,000 géneros y no sé cuántas cosas más. ¿Por qué? Porque es como yo me sienta. O sea, es lo que yo quiero creer, es mi propia verdad, es lo que dicen mis redes. O sea, tú no debes existir. ¿Por qué? Porque me afectas. O sea, no debes existir. O sea, hemos llegado al punto, el 27 de enero, hermanos, celebramos el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde murieron 1.1 millones de personas. Y ese drama humano no es solo el drama nazi, sino que es el drama que sucedió en la nación más inteligente, más moderna y más civilizada del mundo entero. Y es algo que nosotros podemos volver a repetir muy fácilmente en los próximos años. Poder decir, tú no debes existir porque me haces sentir mal. Tú no debes existir porque lo que tú dices me ofende. Tú no debes existir porque simplemente el mundo no debe ser como tú lo mencionas. Y eso lo estamos viendo una y otra vez. Ahora con palabras, ahora cancelando en las redes sociales, ahora pidiendo que tú no existas en el mundo virtual, pero Dios no quiera que pronto pase al mundo de la realidad, en donde, como sucedió en la Europa civilizada, de un momento a otro decidieron que cierto número de personas no debería existir. Y esa realidad es una realidad que está a la vuelta de la esquina porque cada vez estamos más y más polarizados. Y yo creo que ahí es donde la iglesia debe cerrar sus filas y discipularnos, amarnos mutuamente, mostrar afecto, enseñarnos a cómo vivir. Vamos a volver a las catacumbas. Esa es nuestra realidad. Gracias, Pepe, por esta mañana con tu experiencia, con tu conocimiento y también con tu ejemplo. Nos estás ayudando a poder guiarnos en tiempos difíciles como este, donde vemos también que son temas relevantes para la iglesia. Antes de terminar, hermanos, ya la hora está avanzada. Recordarles que hoy tenemos 2 reuniones especiales justamente para los jóvenes. A las 6:30 tenemos el primer taller para jóvenes con el pastor Víctor Obagón, con el tema ¿Cómo ganar tu generación? Jóvenes que están, ustedes son líderes, avisen a sus demás jóvenes de cada ministerio. Y a las 8 continuamos con nuestra segunda plenaria con el tema ¿Cómo ganar tu generación? Vamos a compartir
de los principios bíblicos que están en la palabra, que nos permiten acercarnos de generación a generación y hacer el discipulado de manera correcta y efectiva como el Señor nos pide. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a despedirnos con una oración. Amado Padre, amado Señor Dios nuestro, esta tarea, Señor, parece tan sobredimensionada, Señor, porque, Señor, solamente puede ser obra tuya, de tu Espíritu Santo, pero es realizable, pero es posible, Señor, porque tú eres el que la hace y nosotros, Señor, con obediencia, con fidelidad, con perseverancia, como hemos escuchado hoy, con constancia, Señor, y precisión, podemos, Padre, ser testigos de tu obra en medio de estos tiempos. Avívala, Señor, gracias por mis hermanos que se han mantenido a pesar, Señor, de otras ocupaciones, atentos, porque, Padre, queremos dar fruto, queremos ser fieles, Señor, en donde nos has puesto. Y síguenos hablando, Señor, en la tarde y en la noche, y, Padre, para que tu iglesia pueda también ser esa luz y esa sal que hoy más que nunca se necesita. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Hermanos, abramos nuestros micros y despidámonos. Gracias, Pepe. Gracias, pastores. Gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos vemos. Hermanos, Blanquita. Hermano, bendiciones. Hola, hola. Gracias, Buenas tardes. Mucho provecho. Pásala bien. Bendiciones, pastor. Chao. Nos vemos. Gracias. Blanquita, hola, bendiciones. Feliz cumpleaños, Pati. Feliz cumpleaños. Y felicidades, Pati. Besitos. Pastor Miguel. Pastor Crio. Hermana Anicia, bendiciones. Chao, cuídate. Bendiciones también. Hermanita. Patricia, hola. Bendiga. Chao. Patricia. Pastor Néstor. Chao. Ya, Dios le bendiga. Ricardo. Bendiciones, Pastor Gabriela. Hermanita Anita, Carmen. Chao, Carmen. Bendiciones. gracias, hermano. Gracias. Anita, chao. Anita Gracias. Belis. Chao, Varias Anitas, Anita Bello. Raquelita, ¿cómo estás, Raquel? Cuídate. Saludos. Gracias, Anita Minabro, bendiciones. Muchas bendiciones a todos ustedes. Un gozo verlas a todos. Margarita. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Me quedo sorda. Chao. Chao, pastor. Te quiero mucho, Anita, te quiero mucho. Chao, cuídate. Bendiciones.